Saludos y sean bienvenidos a Solo Sangrons, tu canal de entretenimiento para hablar de cine, música y desvaríos. Y en esta ocasión hablaremos de la película Avatar 2, El Camino del Agua. Una película que ustedes me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios que la fuera a ver para platicarles mi experiencia, ya sea en IMAX 3D, ya fuera en una sala 4DX, en una Screen X o en Dolby Atmos. Entonces yo no estaba muy animado de ver esta película, o sea, no estaba tan convencido de ir a verla a un cine. Entonces yo les decía, miren, si tengo tiempo, si está cerca una sala de mi casa con una buena tecnología, ya sea el Dolby Atmos o la 4DX o la Screen X o hasta la IMAX, tal vez vaya a verla, pero no me llama mucho la atención. Sin embargo, pues esta película pues está rompiendo con todo en salas. Fue un hitazo mundial, eh, pero no estaba muy convencido de ir a ver a esta película. Sin embargo, aquí en Son los Anglos siempre platicamos de una forma muy sabrosona. Entonces hay que poner un poquito el contexto de esta película que muchos ni siquiera vieron en cines cuando se estrenó la primera parte. Yo sí la fui a ver en el lejano año de el 2009. Entonces mucha gente que tanto finales del 2022 como en este año 2023 la fueron a ver al cine, ni siquiera vieron la primera parte en cine. Tal vez la vieron en Blu-ray, tal vez la vieron en la televisión. A lo mejor algunos ni siquiera sabían que existía hasta que vieron los promocionales, y cuando se enteraron que la iban a estrenar por aniversario la primera película de Avatar, la vieron y se emocionaron, o tal vez la vieron en Disney Plus. No sabemos qué onda, pero muchos de los que están viendo Avatar 2, El Camino del Agua, tal vez nunca vieron en el cine la película original. Entonces, imagínense, 2009, más de 10 años después, viene la secuela, 2009 al 2022, 9, 10, 11, 12, 13 años, amigos, para ver esta continuación. ¿Y por qué en el 2009 todo el mundo fuimos a verla al cine? Bueno, básicamente fue por la tecnología de la tercera dimensión, el 3D, que por primera vez se estaba viendo de una forma bastante profesional, ya que vimos el salto mortal tecnológico de los lentes anaglíficos, esos lentes de cartón con unos celofanes de colores, creo que era rojo y azul o rojo y verde, que a muchos decían que les causaba mareos o les daban náuseas usarlos. Otros decían que los efectos estaban muy chafitas, pero dimos ese paso de la tecnología ya bien a una nueva forma de ver la tercera dimensión que nos mostró James Cameron. Aunque el 3D no es nuevo, siempre ha habido avances tecnológicos en el cine. Desde antes de la era de la Segunda Guerra Mundial se veían haciendo muchos experimentos sobre la forma de proyectar películas. Sin embargo, pues llegó la Segunda Guerra Mundial, muchos proyectos se quedaron archivados ahí guardando polvo en los libreros. Cuando gana Estados Unidos el conflicto bélico y viene siendo el regidor del nuevo orden mundial, pues mucha gente desempolvó viejos proyectos que habían ahí archivado, y la tecnología pues avanzó a pasos agigantados. Si bien el cine nació en blanco y negro y sin sonido, películas silentes o las mal llamadas películas mudas, pero yo prefiero llamarlas películas silentes, pues así nacieron. El cine nació en blanco y negro en una pantalla cuadrada. Sin embargo, los exhibidores, los productores, los directores, todo el mundo soñaba con ver imágenes cada vez más grandes. Sin embargo, se encontraron con el problema de que entre más grande hicieras la pantalla, la proyección, se perdía calidad de imagen, se veía distorsionada, se empezaban a notar los granos del celuloide, porque sí, antes se filmaba con cintas
de celuloide, eran las películas. Entonces, entre tú más grande hicieras la pantalla o la imagen, se veían esos granos algo molestos. Es como que lo que nos enfrentamos los del nuevo milenio, cuando tú tomabas una película o grababas una un video o tomabas una foto, tenía cierta cantidad de píxeles. Si tú le hacías más grande de eso, ¿qué efecto sucede? Bueno, se pixelean las imágenes, ¿no? Tienes una imagen de cierto tamaño y si la vas haciendo más grande, la calidad de la imagen se corrompe y se ve pixeleada. Bueno, también en aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que la imagen perdía definición, se veían los granitos del celuloide. Entonces ahí, con las técnicas de los científicos y los físicos, idearon lentes anamórficos panorámicos que podían proyectar cintas, las películas de tamaño colosal sin comprometer la calidad de la imagen. Entonces ahí venía los experimentos que se pararon con la guerra. Después de la guerra, pues viene la pelea, ¿no? Por tener una mayor calidad de imagen en un tamaño cada vez más grande. También se le pone color a las películas. Entonces los cineastas de aquellas épocas se tenían que poner las pilas, porque la tecnología estaba avanzando a pasos agigantados. O sea, los cineastas tuvieron que aprender de filmar películas blanco y negro sin sonido. Tuvieron que volver a aprender a hacer películas con sonido. Después tuvieron que aprender a hacer películas a color, porque también cambia. Muchos trucos de cámaras, muchos maquillajes o efectos se disfrazaban con el blanco y negro. Sin embargo, tenían que ahora pensar a color. Por ejemplo, esa película muy famosa que ya es de culto de Alfred Hitchcock, llamada Psicosis, Psycho, una imagen donde un asesino serial llamado Norman Bates comete un crimen en un baño y vemos cómo cierta sangre de la víctima corre por la tubería del desagüe. Bueno, eso prácticamente se pudo hacer con chocolate líquido. Si esa película de Psicosis se hubiera filmado a color, veríamos sangre color chocolate y no veríamos sangre color rojo, rojo sangre, ¿no? Entonces, hasta eso tuvieron que cambiar los cineastas la forma de hacer películas, porque lo que funcionaba en blanco y negro ya no funcionaba a color. Las telas, los decorados, hasta el maquillaje, todo eso cambió. Entonces, imagínate, tuvieron que aprender a hacer películas con sonido, luego tuvieron que aprender a hacer películas con color y luego tuvieron que aprender a hacer películas panorámicas, porque si bien eso fueron efectos ópticos de la física, también tenían cierta distorsión. Entonces tenían que saber dónde poner los objetos para que no se distorsionaran al momento de hacer un paneo o hacer un close-up de la protagonista. Si hacías un close-up mal planeado, pues se podría ver deforme la cara de la actriz, los ojos o las orejas. Entonces también tuvieron que volver a reaprender a hacer películas. Entonces, imagínate, pasan de películas en blanco y negro a películas con sonido, películas con color, películas panorámicas, y luego llega la tecnología de la tercera dimensión. Tienen que volver a aprender a hacer eso, porque también tienes que saber poner los planos de la película, es decir, lo que está más cerca de la cámara se ve que sale de la pantalla más cerca. Entonces ya muchos cineastas se aburrieron y dijeron, a ver, ya le pusimos color, ya le pusimos sonido, ya le hicimos panorámicas, las quieres hacer en tercera dimensión, ya basta. ¿Quiénes adoptaron la tecnología de la tercera dimensión? Pues los chavos que estaban muy interesados en usar la tecnología, y desafortunadamente las películas que les daban eran películas de bajo presupuesto. Entonces terminaron haciendo bastantes churritos, así como que El monstruo de la Laguna Verde en 3D, o Alienígenas del espacio exterior,
conquistando la Tierra en 3D. Entonces, al final, pues ese formato murió, no porque fuera malo, sino que las historias que contaban eran terribles, ya no enganchaban con el público. Las películas 3D de los años 50 eran más que nada series B de bajo presupuesto, aunque sí, la excepción que rompe la regla fue precisamente el señor Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock vivió toda la evolución del cine. Él filmó películas silentes, filmó películas con sonido, filmó películas a color y también filmó películas panorámicas y filmó películas en 3D el señor Alfred Hitchcock. Y él hizo una película llamada Dial M for Murder, que el título en español ha cambiado por los tiempos. Creo que originalmente se llamaba Con la muerte en los talones, pero yo la traduzco como marque M para muerte. Dial M for Murder, marque M para muerte. Esa película la filmó Alfred Hitchcock en tercera dimensión. Sin embargo, ya cuando llegó a las salas de cine esta cinta, pues la tercera dimensión ya venía en declive y muy poca gente fue la afortunada que logró ver esta cinta en tercera dimensión. Entonces, así como hubo una guerra tecnológica para ver qué empresa se hacía con el sonido, cada quien tenía su sonido. La General Electric, la RCA también tenía su tecnología de sonido. Bueno, también la guerra por el color, ahí la que ganó la guerra por el color fue Technicolor. La guerra por las pantallas gigantes, cada estudio cinematográfico tenía su propia tecnología. Los estudios de Paramount Pictures tenían VistaVision. Los de la 20th Century Fox, ahora llamada 20th Century Studios porque los compró Walt Disney, pues ellos crearon el CinemaScope. Estaba el que inició la revolución del formato panorámico inmersivo, que era Cinerama, que ellos juntaron 3 proyectores al mismo tiempo para darte una imagen completamente inmersiva. También llegan los de Panavision y IMAX. Entonces, al final, el que ganó el formato panorámico fue Panavision. Ellos tuvieron el estándar de las películas. Y en segundo lugar, siempre debajo de las sombras, estuvo IMAX. ¿Qué pasa tiempo después? Pues que llega también la tecnología 3D, ya con todos los avances de la era moderna científica, los avances tecnológicos, ya las cámaras digitales, las nuevas formas de proyectar películas, nuevos sistemas de audio, proyectores, laboratorios. Pasamos de esos feos lentes de cartón y de celofán de un revival que tuvieron en los 80s, que se volvió de moda otra vez la tercera dimensión con películas de terror como esa de Tiburón 3D, Pesadilla en la calle del infierno 3D, esa de Viernes 13 en tercera dimensión, Amityville, pero igual volvió a caer porque era más que nada efectos como que muy simplones, así como que ¿no? O sea, te aviento el cuchillo a la pantalla, ¿no? Ay, para que te espantes, ¿no? Entonces también las películas dieron el bajón. Viene un señor llamado Robert Rodríguez y nos presenta la película de spin-off de su serie de mini espías, que era Lava Boy y Shark Girl. No, Shark Boy y Lava Girl, exactamente. Y viene pues otra vez el resurgimiento de la era del 3D con esa de viaje al centro de la Tierra y etc, etc, etc. Y llega James Cameron, pero nos presenta esta tecnología bendita que son los lentes polarizados, que nos permiten ver películas que de otra forma pues se quedarían en las 2 dimensiones. Entramos al mundo de la tercera dimensión. Sin embargo, igual como lo platicaba, así como hubo la guerra del sonido, la guerra del color, la guerra de los sistemas panorámicos inmersivos, pues también vino la guerra de la tercera dimensión y existieron 3 sistemas que trataban de ganar ahí la guerra para ver quién iba a proyectar 3D
en todas las salas de cine del mundo. Una de las tecnologías más sencillas, simples y entre comillas baratas eran estas de el Real D 3D. El Real D 3D, esta tecnología aprovechaba que, si ustedes no lo saben, por qué al cine se le llama la pantalla de plata, pues es efectivamente porque las pantallas tienen hilos de plata para mejor reflexión de la luz, para tener imágenes más brillantes. Entonces sí, la pantalla de plata del cine, pues viene su nombre de ahí porque tiene hilos de plata para tener una mejor reflexión de la luz que sale del proyector y que se refleja hacia los ojos del espectador. Entonces dijeron, bueno, tenemos pantallas de plata, pues que el proyector te lance una imagen del lado derecho, otra imagen del lado izquierdo, y la reflexión de los hilos de plata va a permitir que con estos lentes polarizados veas la información del ojo izquierdo en el ojo izquierdo y la información del ojo derecho en el ojo derecho. Es bastante simple, es uno de los mejores sistemas de tercera dimensión porque las imágenes no se ven oscuras, se ven siempre nítidas y tienen una precisión bastante buena. Sin embargo, no todos los cines de finales de los 90s, inicios de los 2000s tenían pantallas de plata. Las pantallas de plata son caras porque son con hilos de plata. La plata vale una feria, como diría esta Lolita Cortés, son varios supers. Entonces varios cines, en lugar de tener pantallas de plata, tenían pantallas normalitas de una tela normal. Entonces, para compensar un poquito la pérdida de luminosidad de las hilos de plata, pues le ponían tal vez un foco más potente a su proyector. Entonces Cinemex tenía esa particularidad. Cinemex, al contrario de Cinépolis o de Cinemark, Cinemark siempre tuvo pantallas con hilos de plata, también Cinépolis, pero Cinemex no. Entonces pues no pudieron adoptar el sistema del Real D 3D en sus salas porque era bastante caro poner pantallas con hilos de plata. Entonces llegó un sistema llamado el Expandi. Entonces el Expandi les decía a los cines, a ver chavo, tú tienes tu pantalla gigante, no tienes hilos de plata en tu pantalla, sale muy cara poner una nueva pantalla, pues mira, no hay problema, yo te vendo este sistema que son unos lentes que son los que te van a hacer la magia del 3D. Esos lentes Expandi 3D eran bastante incómodos, eran muy pesados y eran feos. Además de que yo creo que sí eran bastante caros. Pero ahí lo que hacías era proyectar la película 3D tal cual. No tienes que cambiar el proyector, era el proyector de siempre. Mandabas la proyección a la pantalla y encima, arriba de la pantalla, había un sensor que mandaba una señal a esos lentes pesados e incómodos que tenía la tecnología Expandi, que tenían un sensor aquí en la frente. Llegaba la señal del sensor a los lentes y los lentes se empezaban a prender y apagar del ojo izquierdo y el derecho hasta que se hacía la magia 3D. Obviamente esa tecnología que era bastante cara, yo creo que adoptarla, no sé si lo tenía que comprar el cine los lentes o se los rentaban, pero esos lentes usaban pilas, estaban pesados, eran pequeñita la imagen que podías ver, entonces te tenías que poner casi hasta lo más posible y luego te dolía luego la nariz porque eran pesados y te los tenías que poner muy acá para ver la imagen, pero era lo que había. La otra tecnología que podían poner en cines que no tuvieran pantallas de plata como era Cinemex era la tecnología Dolby 3D. El Dolby 3D, en lugar de poner un sensor digital arriba de la pantalla para que mandara la señal a los lentes y los lentes digitales electrónicos hicieran la magia del 3D, y decían, no, mira, este es un carrusel que vas a adaptarle a tus proyectores, el carrusel va a dar vuelta y el carrusel en esas vueltas que da va a mandar imagen para el ojo izquierdo, imagen para el ojo derecho y con los lentes Dolby pues vas a ver esa imagen bien. Ok,
¿cuál es el problema de esta tecnología? Que se ve bastante oscura la imagen en la pantalla. Estamos hablando que cuando te evitas gastar en una pantalla con hilos de plata, lo compensas con un foco que te dé más luminosidad en tu proyección. Bueno, les estás poniendo a los proyectores un carrusel que tiene ciertas características que te bajan la luminosidad bastante a la pantalla, y luego de la pantalla, que no tiene hilos de plata para reflejar la luz con suficiente nivel, te pone los lentes del Dolby y se ve todavía más oscuro. Entonces le bajaba la luminosidad a la imagen bastante. Entonces a muchos cinéfilos como yo no nos gustaba ver el Dolby 3D porque la imagen se veía bastante oscura y no lo disfrutabas tan bien. Y pues Cinemex fue una empresa que tenía esas tecnologías, y ya cuando empezaron a reinaugurar y remodelar sus salas, les empieza a poner pantallas con hilos de plata y ya pueden adoptar el sistema Real D 3D. Entonces aquí en México Cinemex fue de las empresas que tenían funcionando al mismo tiempo 3 tecnologías distintas de tercera dimensión. Por ejemplo, en el Cinemex del World Trade Center, que ya no existe, ahí podías ver películas en 3D con Xpandy 3D, los lentes pesados. Podías ir a Cinemex de Pabellón Cuauhtémoc a ver películas 3D en Dolby 3D. Podías ir a Cinemex de Mundo o de Santa Fe y podías ver películas en tercera dimensión en Real D 3D. Entonces tenías las 3 tecnologías al mismo tiempo, entonces podías comparar cuál era la mejor. Entonces de las mejorcitas tecnologías en 3D que tuvo Cinemex, de las 3, era obviamente el Real D 3D, el Xpandy, y la peor siempre fue el Dolby 3D porque la imagen se veía bastante oscura. Sin embargo, pues yo sí vi bastantes películas en Dolby 3D porque me daban descuento en Cinemex Cuauhtémoc, y ahí casi vi muchas películas en 3D. Sin embargo, los que siempre tuvieron la tecnología Real D fueron Cinépolis y Cinemark. Cinemark, que después compró Cinemex. Cinemark era la mejor empresa exhibidora de cine en México. Entonces los mejores proyectores 3D los tenía Cinemark. Entonces, ¿qué pasa? Llega el año 2009. Yo ahí tenía unos problemas económicos algo fuertes. De hecho, todo un año dejé de ir al cine porque ya no tenía dinero para ir al cine. Y en una de esas, a veces me invitaba a mi tía a salir y me llevaba al cine. Y pues qué padre, ¿no? Qué padre, qué chévere, ¿no? Sin embargo, en el año 2009 fue crucial. Fue como que mi regreso también al cine. Y yo le dije a mamá, oye mamá, ¿por qué no vamos a ver esa película de Avatar que dicen que está muy buena? Obviamente yo ya había jurado y perjurado que no iba a regresar nunca a Cinemex. Recordemos que en el año 2009 fue cuando se hizo la transición y Cinemex lo vendieron, y uno de esos compradores pues le dio en la madre a Cinemex. Canceló muchísimas cosas, cancelaron la macro trivia, cancelaron el Fico Cinemex, cancelaron las membresías de Cinemex. Yo pagaba por mi membresía, pues podía ver muchas películas. Teníamos el combo cumpleañero, teníamos boletos gratis, nos daban descuentos en salas 3D, juntabas tantas visitas y te dan un vuelto gratis, luego te cobraban en días, no sé, creo que los lunes era precio platino a precio normal, era la magia del cine en Cinemex. Sin embargo, en esos años, en el año 2008-2009, cuando hacen la compra y no le avisaron a nadie,
por ejemplo, de la membresía Cinemex, me la cancelaron y yo dije, pues ni me avisaron. Entonces yo me quedé bastante molesto y enojado con Cinemex desde el año 2009 y juré que no iba a regresar jamás a poner un pie en Cinemex porque nos trataron muy mal a los cinéfilos. No nos dieron explicación alguna por qué eliminaron todos los conceptos que le hacían padre a Cinemex. Los cancelaron de sopetón. Y dije, no, es en la chingada, jamás voy a regresar a poner un pie en Cinemex. Entonces le dije a mamá, vamos a ver la película de Avatar en 3D. Y dije, ¿en dónde? Ah, pues en Cinemark. Y acaban de abrir ese muy bonito cine, el Cinemark de Reforma 222. Y tenían proyectores Real D 3D. Y ahí fuimos a ver la película de Avatar en tercera dimensión. Y fue por la cual se rompieron récords de recaudación, porque también hay que recordar lo siguiente, amigos. En aquella época, aunque el boleto era relativamente accesible en comparación de ahora, año 2023, vamos a suponer que un boleto en miércoles te costaba 25 pesos, pues una entrada en tercera dimensión te llegaba a costar 80 pesos, es decir, más del triple del precio. Entonces decías, a ver, veo una película por 25 pesos normal o veo una película tercera dimensión por 80 pesos. Entonces era bastante caro, como diría Lolita Cortés, eran varios supers. Entonces uno como cinéfilo, pues dices, güey, una película en 3D me va a salir como lo de 4 normales, pues mejor me voy a ver 4 películas normales, ¿no? Y Cinemark sacaba sus tarjetitas de cliente frecuente, entonces comprabas una tarjeta y te daba como 5 pases a precio normal del 3D, entonces ahí fue cuando me volví gran fan de Cinemark. Entonces, como juré que en mi vida volví a poner un pie en Cinemex por sus pendejadas que hicieron, pues me volví cliente frecuente de Cinemark y ahí me tenías comprando las tarjetitas para rascarle, para que me hicieran descuento de entradas a precio de miércoles y descuento de entradas en tercera dimensión. Y yo ya sabía que si quería ver una película en tercera dimensión espectacular, tenía que ir a Cinemark, y siempre iba a Cinemark a ver películas 3D porque era lo mejor en proyecciones. Y así se llegó a ver Avatar. Entonces por eso recaudó tanto dinero, porque no únicamente el boleto costaba el triple, sino que la gente que no era aparte muy asidua al cine, pues iba a ver esta tecnología de que a ver, ¿cómo está eso de que es una película en tercera dimensión? Yo tiene que no voy a ver una película en 3D, ¿no? Desde el papalote, o se acordaban que en los 80s tal vez la vieron de chavo. Hay gente como yo que nunca había visto una película en tercera dimensión más que en Reino Aventura. Una vez que fui con mi tía a Reino Aventura tenían una atracción de que era un cine y te ponían películas en tercera dimensión en un loop, ¿no? O sea, duraba como 15 minutos la película y se volvía a repetir una y otra vez y ya te salías de ver la película en Reino Aventura, ni siquiera era Six Flags. Entonces mucha gente pues no había vivido la experiencia de la tercera dimensión, entonces todos fueron a verla y con precios al triple de caro, pues sí, por eso rompió madres esta cinta de Avatar, precios bastante caros en la entrada por verla en 3D. Y todo el mundo, pues, entre azul y buena noche decían, sí, se ve fantástica, tiene unos super efectos especiales, está bien chévere. Y otros dijeron, ay, es Pocahontas en 3D. Entonces, siempre Avatar, desde el día número 1 de su estreno, siempre fue criticada que muy original la historia no era, que la historia pues es una baba de perico, que más bien era un gran espectáculo visual, que eso era la razón de ser de Avatar, era un show de Hollywood. Entonces toda la gente decía, no, es Pocahontas pero con extraterrestres, es Pocahontas pero con avatares, ¿no? Entonces siempre palideció Avatar del 2009, de esas comparativas de que es Pocahontas pero con pinches muñecotes azules, ¿no? Y sí, eso fue lo que pasó con Avatar. Sin embargo, a muchos los cautivó.
ya después de ese estreno del 2009, ya me fue yendo un poquito mejor económicamente. Ya tenía así dinerito para ir al cine. Y no únicamente vi Avatar una vez, sino que la vi por segunda vez. Porque aparte de que esta película duraba 2 horas con 42 minutos, se les ocurrió hacer una edición especial con creo que 15 minutos extras. Entonces la fui a ver en su edición especial con más que los demás. Creo que duraba 2 horas con 51 minutos y casi 10 minutos más de escenas nunca antes vistas. Y bueno, ya la exageración fue que sacaron la versión extendida de casi 3 horas. Dura 2 horas con 58 minutos. Entonces de pasar de 2 horas 42 nos vamos a 2 horas 51 y a 2 horas con 58. Y pues sí, esa fue la onda de Avatar y a todo mundo nos convenció. A mí me fascinó, fue un gran ejercicio visual, a mí me voló la cabeza. ¿Y qué pasó? Pues que todo el mundo queríamos ver películas en tercera dimensión con esa calidad, cosa que jamás nos lograron entregar la mayoría de los cineastas. Y viene la guerra de las conversiones en tercera dimensión. Para que tú puedas entregar una película en tercera dimensión con la calidad visual que nos presenta James Cameron, debes de tener cámaras de tercera dimensión, las famosas Red Epic, pero había pocas cámaras, eran caras. Y entonces lo que muchos estudios de cine hicieron fue, tenemos la forma de convertirlas al 3D con computadoras, con un software ahí. Entonces lo único que hacían era agarrar películas normales, las convertían por computadora en 3D y decían, ahí está, ya salió en 3D. Y tú las ibas a ver y no se veían para nada, ni siquiera un 10% parecidas a Avatar. Se veían horribles, parecían ahí pegostes, todos feos, imágenes irreales. Y entonces ahí venía la batalla de decir, bueno, ¿qué películas se filmaron realmente con cámaras 3D y qué películas fueron convertidas por software de computadora? Entonces ahí fue cuando Solo Sangrons se empeñaba en hablar con la verdad y nada más que la verdad, de decirte qué película realmente era 3D y qué película no era 3D. Les dejo aquí al costo abajo, no el link de nuestros Sangrons para que lean nuestras reseñas, sino el link original de si era fake 3D o era real 3D. O sea, si era una tercera dimensión real o era una tercera dimensión hechiza, una tercera dimensión chafa, barata, falsa. Y de hecho eso yo se le comenté a mi maestro Silvestre López Portillo, que conducía un programa con Fernanda Solórzano en el canal 40. Nunca me peló. Yo le dije, a ver, ¿por qué ustedes, críticos de cine, no dicen si tal o cual película se filmó o no se filmó en 3D? Porque yo vi Avatar en 3D, se vio espectacular. Y luego vas a ver, no sé, Fuerza G o vas a ver Clash of the Titans y no se ven exactamente como las de Avatar. Entonces ahí pues más que nada fue una cosa más de cinéfilos. Entonces muchas páginas empezamos a hablar sobre el 3D y te decíamos desde el principio, a ver, esta película fue convertida a la tercera dimensión por computadora, no vale la pena que pagues 3 veces más el precio normal de un boleto para ver esto porque es un fake 3D, es un 3D falso, no vale la pena. Mejor vayan a ver esta película que sí es 3D y no se van a decepcionar. Muchos empezamos a hablar de eso. De hecho, en Gringolandia había una muy buena página que se llamaba así como To Be or Not To Be, o sea, ser o no ser, pero en 3D. Y decían, ¿cuál es la mejor forma de ver esta película? ¿En 3D o en versión normal? Y ya te decían, no, esta película no fue filmada con cámaras 3D, por lo que se va a ver así, más oscura, bla, bla, bla. Entonces,
te calificaban las películas y te decían qué películas se veían muy bien en 3D y cuáles no, cuáles sí se filmaron realmente en 3D. ¿Y qué crees? Que en esta tercer revival del 3D, muchos cineastas expertos ya consagrados sí se dieron el tiempo de aprender a filmar películas en 3D, como el buen James Cameron. ¿Qué películas nos volaron la cabeza en 3D? Bueno, Pina en tercera dimensión, con un peso pesado. Bueno, está también el buen Herzog con un documental muy bueno en 3D. Bueno, el mismísimo Martin Scorsese. Martin Scorsese tiene una gran película en tercera dimensión llamada La invención de Hugo Cabret, o simplemente llamada Hugo en su idioma original. Entonces los cineastas que los encumbran los intelectuales, ¿no? Los cineastas del cine de culto que le llaman, pues sí se dieron a la tarea de filmar películas 3D y veíamos ahí como que el debate entre que los clásicos críticos de cine que jamás te decían si una película se filmó con cámaras 3D o era convertida en postproducción con software en 3D. Y yo sí soy de los que película que iba a ver al cine, película que yo decía sí fue filmada en 3D, no fue filmada en 3D, para que no nos engañaran con los precios, porque los precios eran caros. Digo, ver una película normal, 25 pesos, 40 pesos que no eran los miércoles, verla en tercera dimensión se triplicaba, el precio era bastante caro. Pero desafortunadamente pues eso no se le vio como que el eco más allá de los que éramos muy cinéfilos, y fue también causa por la cual la gente ya se desacostumbró o ya perdió la novedad de ver películas 3D, porque esa gente no sabe. Esa gente va a ver, no sé, Rápidos y Furiosos en 3D, o va a ver la de James Bond, la de No Time to Die en 3D y no se ven bien. ¿Por qué? Porque no fueron filmadas en 3D, y a veces de pura chiripa alcanzan a ver una película filmada en 3D como Avatar y les gusta mucho cómo se ve, quieren ver otra película y no se ve igual. Entonces ese es el problema. A los que vamos al cine como locos, pues ya sabemos qué películas sí se filmaron en 3D y cuáles no. Pero la gente común y corriente, esa que pues, no sé, van al súper y saliendo del cine van a ver una película, o se ven con un amigo, o la cita, o el café, o pasaron, o se fueron de pinta, o no tienen nada que hacer. ¿Qué hago? Pues voy a ver una película, ¿cuál? La que esté. Entonces esa gente a veces ve una película muy buena en 3D y luego ve películas bien malas en 3D. Entonces se decepcionan y dicen, ay, pagué bien caro por ver esta cosa que se veía bien fea en 3D, pero es porque no les decían que no eran 3D, que eran convertidas por computadora. Y cuando veían una película muy buena, entonces dicen, esa 3D se ve fantástico. ¿Por qué crees? Porque se filmó con cámaras en 3D. Entonces, desafortunadamente, es lo que estamos viendo. El declive del 3D es más que nada porque no hay gente que genere contenido 3D. La mayoría de las películas 3D son convertidas por computadora. Entonces les dejo el link aquí abajito o en la descripción de la página que te habla con la verdad de qué películas se filmaron con cámaras 3D y qué películas no se filmaron con 3D. Ya está en desuso esa página porque ya llegamos al acuerdo de que bueno, ya hagan lo que se les dé su pinche gana. Los exhibidores de cine, los críticos de cine, las distribuidoras, los estudios siempre te mienten, nunca te dicen si fue o no filmada en 3D hasta que ve los créditos. Entonces ya esa batalla ya la vimos perdida muchos y ya no nos metemos en rollos de que si es 3D o no es 3D porque nunca nos hacen caso. Entonces, pero si ustedes quieren, si ustedes recuerdan que vieron una película en 3D muy buena, véanla y sorpréndase de que era muy buena porque fue filmada con cámaras 3D. Y si ustedes recuerdan de que una película lo decepcionó, que dijeron, ay, pinche película era toda fea, pues fue porque tal vez se convirtió al 3D por medio de computadora. Entonces, para que ahí le chequen. Bueno, ¿qué pasa ahora 13 años después con Avatar 2? El camino del agua. Pues ya el efecto wow del 3D pues ya se perdió.
una década después, 13 años después, ver una película en 3D ya no se siente tan fresco, ya no es tanto el evento del año. Sin embargo, la está rompiendo con tubo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Realmente sí está muy buena la película? ¿Realmente sí? Ustedes, amigos, me escribieron para preguntarme si la iba a ver o no. Y unos de ustedes hasta me dijeron, no, vela a ver, está bien buena la película, realmente está buena. Y dije, ¿será? ¿No será? Y dije, híjole, o sea, vamos a darle la, la duda, ¿no? O sea, hay que darles ahí el beneficio de la duda a las películas. Me confundí un poco en los precios porque aquí en México tenemos dos precios en IMAX. Hay un precio de IMAX cuando son en 3D y hay otro precio de IMAX cuando no son en 3D. Y los miércoles le bajan un poquito la entrada al precio de la entrada. Entonces yo había comentado de que ahorita para ver Avatar me fui a verla en IMAX en 3D. La fui a ver y me costó 151 pesos por verla. Ustedes dirán, me estás mintiendo. O sea, dice en internet que vale 141. Bueno, el boleto vale 141, pero te cobran 6 pesos por servicio. Y aquí no importa, si tú la compras por internet o vas hasta la taquilla y lo compras de forma presencial, les vale pito los de Cinépolis, te meten 6 pesos porque te los meten. Entonces ya no importa si los compras por internet o los compras en el cine, te cobran 6 pesos extra por servicio. Y los lentes en 3D te cobran 4 pesos por rentarlos. Entonces son 10 pesitos que le suben al boleto los de Cinépolis en IMAX. Entonces el boleto no te cuesta 141, el boleto te cuesta 151, precio normal. Los miércoles le hacen una rebaja, entonces casi de 44 pesitos. Entonces el precio que había dado yo en un video anterior era el precio pero de una película 2D normal. La última película que fui a ver en IMAX en 2D fue la película de Nope. Y la película de Nope en agosto, la entrada a IMAX costaba 121. Entonces no es lo mismo ver una película IMAX 3D que una película IMAX en formato normal. Entonces una que no es 3D fue Nope, me costó 121. Y ver una película en IMAX 3D cuesta 151. Pero les prometo que voy a hacer una investigación de cuáles son los precios, que también lo manejamos mucho en el blog de Sangrons. Yo te decía cuánto costaba la entrada al 3D, a 4D y cuál era el descuento de los miércoles. Entonces ahorita, como no hay películas IMAX que no sean 3D, la última fue Babylon. Y aquí tengo mi boleto, ¿por qué crees? Esa de Babylon la vi gratis porque los de Cinépolis me mandaron un cupón. Me dijeron que tenía boletos gratis y dije, voy a ver la de Babylon. Entonces la fui a ver gratis, no pagué por verla. Entonces no tengo el precio ya actualizado, pero sí, entrar a ver hoy por hoy una película en un día normal en IMAX 3D cuesta 151. El miércoles le bajas 44 pesos. Y cuando no son 3D, pues es todavía más barato. Entonces yo estaba así como que mejor me espero a que la pongan en plataformas. Pero fue algo que sucedió en mi mente, que fue, espérate, Avatar 2, El Camino del Agua, sí fue filmada con cámaras 3D. Entonces no va a ser una película convertida al 3D por computadora como si lo fueron las películas que fui a ver en pandemia. Que aquí tengo los boletos. Bueno, Eternals, falso 3D. Rápidos y Furiosos 9, un falso 3D. La de Black Widow, falso 3D. La de... Bueno, ya, la de James Bond, No Way to Die, un 3D falso. Entonces todas las películas que fui a ver en pandemia, en IMAX, eran 3D convertidos por computadora, no se filmaron con cámaras de tercera dimensión. Entonces dije, bueno,
Si yo me espero a que pongan Avatar 2 en Disney Plus, no la voy a poder ver en 3D porque yo no tengo televisiones en 3D. Entonces dije, voy a verla en cine. Y me pregunté, como ustedes me ponen ahí en los comentarios, dije, ¿la veré en 4D o la veré en IMAX? Y luego recapacité y dije, bueno, no sé si Disney Plus vaya a poner Avatar en IMAX. Lo está haciendo con el Marvel Cinematic Universe, con el MCU. Entonces, las películas del MCU sí están en Disney Plus en sus dos formatos, en formato normal y en formato IMAX. Entonces dije, no sé si Avatar la vayan a poner en formato IMAX. Entonces dije, bueno, no voy a verla en 4D, porque 4D es la presentación normal, pero con efectos de no sé asientos. Sin embargo, yo creo que la opción correcta va a ser verla en IMAX 3D o en Atmos, en Dolby Atmos. Sin embargo, cuando chequé la cartera del Dolby Atmos, no está en inglés, está en español. Y ya, como no me he cansado de decir en este video, en México no existen ninguna estudio de grabación de doblaje con tecnología Dolby Atmos. Entonces, ¿para qué pagar? De por sí está caro el boleto de los cines, ya subieron de precio, de por sí están caros. Entonces, ¿para qué voy a pagar a Germán Larrea un boleto de la función Avatar en español en su sala Dolby Atmos si no existen salas de doblaje Dolby Atmos en México? No existen, no le busquen. Entonces dije, bueno, Dolby Atmos en inglés ya no hay, porque me tardé en verla. De hecho, les digo que la fui a ver el miércoles. Esta película de Avatar todavía estaba en sala. Entonces, la única sala en tercera dimensión con el idioma original y en IMAX, pues estaba en Cinépolis. Entonces me fui hasta Cinépolis a ver Avatar, El Camino del Agua en 3D en su idioma original. Y yo, tal vez como ustedes, no recordaba muy bien la película. Tenía algunas ideas de la historia, aunque la vi 2 veces en el cine, pues ya hace 13 años no me acordaba de todos los detalles. Y se me hizo padre ver que habían reestrenado la película de Avatar del 2009. La reestrenaron con nueva calidad de visión en 4K. La remasterizaron, le mejoraron el audio y la imagen. Entonces la subieron después a Disney Plus de nuevo. Y dije, pues la voy a ver en Disney Plus, aunque no sea en 3D, para ir con la idea fresca. Entonces armé mi maratón. Entonces busqué una hora más o menos cómoda para ver Avatar y no salir muy tarde. Aquí tengo la hora. Fui a ver Avatar a eso de las 4 de la tarde. 4:20 era la función. Entonces pues hice mi tiempo y dije, voy a comer, voy a ver la primera película de Avatar, que dura casi 3 horas. En lo que acaba como a las 4. Yo creo que sí llego en 20 minutos o 25 minutos al cine. Entonces, y voy a ver la película de El Camino del Agua. Entonces aproveché y armé mi maratón. Vi en Disney Plus Avatar del 2009 y corriendo me fui al cine a ver Avatar 2 para tener la aventura fresca. Esta película dura bastante. Dura 3 horas con 12 minutos. ¿Y qué creen? Que es una decepción. Así que vaya pedazo de porquería, amigos. Aquí la sinopsis que nos ponen es que Jake Sully vive con su nueva familia en el planeta de Pandora. Cuando una amenaza conocida regresa, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta, dirigida por James Cameron. Y dice que 3 personas hicieron este bodrio de película. La escribió James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver. ¿Y saben qué leí? Leí que se tardaron
años, décadas haciendo esta segunda parte de la película, porque James Cameron en su cabecita loca tiene la idea de que son 4 películas. No, no una, no dos, no una trilogía, no. 4 películas de Avatar. Entonces él dijo, vamos a filmar 4 películas de Avatar, pero no vamos a empezar hasta que no tengamos la historia de las 4. Entonces se pusieron a escribir las 4 películas y hasta que las terminaron de hacer, de escribir en el guión, no empezaron a filmar la 2. Y te quedas pensando, ok, te la compro. Entonces yo venía, pero fresquecísimo de ver la primera película de Avatar. Entonces llego al cine bien fresco a ver la película de El Camino del Agua. Y lo primero que dices es, Santa Madre de Jesután, ¿qué es este bodrio que estoy viendo? Amigo, si tú ves la primera película de Avatar del 2009 y en el año 2022 o 2023 te metes a ver esto, parece que los que hicieron esta película no vieron la primera película. O sea, es completamente ilógica e incoherente, no tiene nada que ver con la primera. Se contradice en todo lo que acabamos de ver. Entonces dices, ¿realmente estos cabrones vieron por lo menos la primera película? Si así van a estar las siguientes, no me quiero imaginar. Entonces, desde aquí les digo, mira, desde ahorita, desde año 2023, yo les firmo y les refirmo y les aseguro que no voy a poner un pie en ninguna sala de cine para ver Avatar 3 y mucho menos Avatar 4. Tendría que yo estar loco. Tendrían que meterme a la sala de cine con cloroformo para poder verlas porque es una mierda absoluta. Te tardaste 10 años para escribir esta mierda. No puede ser posible. Y luego toda mal escrita. En la primera película nos plantean que los hombres del cielo quieren obtener el vibranio de Wakanda. Quieren obtener un material muy valioso que está debajo del árbol de las almas. Entonces, para obtener esos recursos tienen que partir de la madre a todos los avatars. Bueno, todos a los ¿cómo se llama? A la Neytiri y todos esos güeyes. Les tienen que destruir su mundo para quitarles eso que vale mucho, que es valioso y ultra codiciado y vale millones de dólares un gramito de ese material. Y con eso nos quedamos con la película. Entonces, es decir, los seres humanos llegan a hacia el planeta de Pandora buscando este recurso. Este recurso este yacimiento se encuentra en las profundidades de la Tierra, donde curiosamente se ha asentado la población de esta raza, los Neytiri, y tratan de convencerlos de que se muevan de ahí, se vayan a otro lado para que se puedan explotar esos recursos naturales, y meten al buen Jake Sully para convencer a estos aldeanos, a esta civilización, de que se vayan de ahí. Al final el buen Sully, con la científica que interpreta Sigourney Weaver, pues se dan cuenta de que no, de que en realidad todo en este mundo está conectado, la naturaleza, el balance cósmico, y no te puedes meter con ellos porque es como una red que está conectado con todo el mundo, la naturaleza, los árboles, los monstruos, las bestias, todas están conectadas y bien hermanadas, y no, eso no lo puedes cambiar. Y se vuelve una revolución. Es Jay Sully contra la corporación mala de Malolandia, y contra los militares también, que tienen solamente un objetivo, que es sacar a toda la tribu de ahí para quitarles sus recursos naturales, y les parten la madre. Y Wakanda Forever, Avatar Forever, y vencen a los humanitos, les parten toda su madre
y ya como que los repliegan de esta incursión, ganan y se tienen que preparar para alguna próxima incursión, así que la venganza de los humanitos, y ahí se acaba la película y dices, ok, de hecho la primera película es bastante buena, es bastante entretenida, tiene una historia medianamente interesante, tiene un desarrollo de personajes bastante creíble, y en esta película todo eso que nos gustó desaparece. Aquí no hay ni desarrollo de personajes ni una trama interesante. Lo que nos cuentan se contradice con lo que acabamos de ver en la película anterior. Aquí resulta que les destruyeron su árbol de la vida y la chingada, pero ya eso ya no es lo importante, eso ya no interesa. Ahora el segundo material más codiciado de Pandora es un líquido que le sacan de la cabeza a una como ballenas gigantes, que resulta que son súper inteligentes y que tienen alma y sentimientos y espíritu, y eso es lo que vale, porque con ese líquido retrasas el envejecimiento, casi la fuente de la eterna juventud. Y dices, Santa Madre de Jesután, no puede ser este bodrio que estoy viendo. Y me arrepentí, la verdad, no vale la pena pagar un solo peso por ver esta película en cines. Me arrepentí mucho de haberles dado a Cinépolis mis 151 pesitos por verla en cines. Es malísima, es malísima. Yo estaba luchando en algunos momentos por no quedarme dormido. O sea, llegó un momento en que me estaba cabeceando y decía, no, cabrón, no, te costó 150 pesos la entrada, no te duermas. No te duermas, 150 pesos, 150 pesos. Entonces, nada más porque me dolía el codo, no me quedé dormido viendo Avatar, el camino del agua, porque es aburridísima, es un ladrillo, amigos, no tiene nada de interesante esta película. Se ve bien barata. Como espectáculo visual te lo paso, sí, se ve interesante. Nos llega a rememorar algunas cosas que vimos en el 2009 en Avatar en 3D, cuando el 3D sorprendió a todo el mundo, pero aquí no. En la primera película vemos todo un ecosistema de plantas fluorescentes y un sistema como que fotolumínico, y hay bichos y hay monstruos y hay bestias gigantes y hay seres peligrosos. Es un mundo mágico y misterioso. Es una selva peligrosa donde puedes morir si no te sabes cuidar. Hay bastante desarrollo de ecosistemas. Tenemos que están por la selva al bosque, pero se van hacia unas piedras flotantes. Y hay bestias salvajes que vuelan, pero hay también como caballos. O sea, la primera película es magia al 100%, y en esta del Camino del Agua no hay nada, nada. Sí, viajan a las profundidades del océano, pero no se ve una biodiversidad tan rica como en la primera parte, que hay plantas, árboles, insectos, animalitos, y aquí es el vasto océano, la oscuridad al fondo de la negrura del océano. Tampoco nos sorprende, no sé, una fiesta de colores de, no sé, del mundo de los corales o los peces marinos. O sea, aquí no hay cosas llamativas, no hay color, no hay desarrollo de lo que sea que quisieron ahí manejarnos en las profundidades del agua. Salen ahí como unas ballenas que son como delfines inteligentes, pero son orcas asesinas, pero son ballenas, pero son no sé qué cosa. Y ay, cabrón, y además, ¿sabes qué? Traicionas al personaje principal. Aquí ya no es Jake Sully y Neytiri, la pareja guerrera contra el mundo.
Aquí ya lo degradan a un nivel de padre de familia con mamá luchona. Entonces hasta eso se siente mal porque ni siquiera nos están contando la historia de Neytiri y la historia de el buen Jake Sully. O sea, la 2 horas 40 de la película primera se la pasaron contándonos, desarrollándonos a los personajes de Neytiri y de Jake Sully. Y en esta segunda parte arrancamos con los hijos de Neytiri y de Jake, que a nadie nos importa y a nadie nos interesa. No nos muestras cómo fueron creciendo entre la zozobra de la guerra contra los humanos, pero cómo ellos son nueva generación mutante humano, qué piensan sobre eso, si vieron una infancia feliz, si son los rebeldes de Star Wars contra el Imperio. Pero ahora resulta que Jake es un guerrillero, pero entonces ¿los vencieron a los humanos o no los vencieron? Porque siguen en Pandora construyendo cosas y pasaron 10, hasta nos dicen que pasaron 10 años de una historia a otra y no se ve ninguna evolución. El Jake Sully es un cobardón, es como un remedio del Che Guevara, muy revolucionario pero súper mocho. Híjole, hasta traicionan al personaje que habíamos visto antes. Entonces, si a ti te gustó Avatar, no vayas a ver El Camino del Agua. Te va a romper todas tus ilusiones. Te va a decepcionar como los grandes. No tiene nada que ver esta segunda parte con la primera. Nos cambian todo. Ni siquiera es la continuación de la historia de Jake y Neytiri. Aquí es la historia de los hijos, que a nadie nos importa ni nos interesa porque también no los desarrollan. Y esta película dura más de 3 horas. Tienes 3 horas para hacernos una historia que nos entretenga y que nos convenza y que nos interese saber qué le va a pasar a los personajes, y no lo hacen. Fueron 3 personas las que escribieron este bodrio. De 3 no se hace uno. Es una decepción. Si Avatar fue una película que recordamos con cariño, que nos gustó, esta película es una patada en el trasero. Es un sinsentido tras otro. Es aburridísima. Es fea como una... Es tonta como una piedra y fea como una blasfemia. No la vayan a ver. Aquí desafortunadamente pues sí, ganó la maquinaria hollywoodense y yo les di mi dinero y la verdad no se merecían mi dinero. Prácticamente la fui a ver porque seguía en cines esta película que se estrenó desde la Navidad y estamos en febrero y apenas la fui a ver. Y no valió la pena pagar un boleto de cine para ver esta cosa. Es decepcionante. Así que más de 10 años para que nos entregues esta porquería, James Cameron. No puede ser. Es malísima. Es malísima. No tiene sentido alguno. Si lo que nos planteaste en la primera película ya no tiene razón de ser con la segunda película, ¿para qué no metes nuevos personajes? No, es un sinsentido de cosas tras cosas que no me gustaron y no tienen nada que ver. Entonces, si así van a estar las demás películas, la verdad no cuenten conmigo, no las voy a ir a ver al cine. Y la verdad se me hace raro que me hayan recomendado ir a ver esta película. Me dijeron, no, vela a ver porque está bien entretenida, está bien divertida. Y yo dije, ay, ¿de verdad? ¿Sí estará buena? No me la estaré dando de muy snob de cine, de acá, muy de cine, cinéfilo mamador de la Cineteca Nacional. Pero no, amigo, está bien pinche esta película. O sea, Pantera Negra está mejor que Avatar. Y eso ya es decir bastante. Por lo menos en Pantera Negra, aunque sí, no es mejor que la primera. Tiene un montón de personajes de relleno y desechables. La historia parte de un punto
da una vueltezota y llega al mismo punto, no resuelve nada, termina como empieza, es justificación para los próximos planes del MCU de Disney, y presentarnos nuevos personajes y nuevas series y al reemplazo del Iron Man. Sin embargo, medianamente es entretenida y a mí sí me gustó lo que nos estaban contando. Pues esta de Avatar 2 ni siquiera cumple con el cometido de entretener. Yo ya estaba desesperado de que terminara esta película porque es malísima. Las escenas de acción son deplorables. Las escenas de peleas son decepcionantes. Tienes un remake hecho al vapor de Titanic. Porque sí, aquí como están en el agua, se tiene que hundir un barco y se van a morir los avatares ahogados como si fuera el Titanic. Pero no se pueden morir porque faltan todavía 4 películas más en las que tenemos que ver las aventuras de la familia Sully. Y se ve bien pobre todo eso. Tenemos que sale una nueva raza de avatares que son avatares marinos, que son de otro color, no son azulitos, y tienen su colita como parece como una aleta de pescado. Se la pasan ahí que no, que ese es el mundo marino y que así puedes nadar y cuando se hunden en barcos están muriendo esos pendejos y dices, chinga, entonces ¿para qué pasas tanto tiempo con esa nueva tribu del agua? Si cuando te tienes que enfrentar al agua casi te mueres ahí ahogado. Y luego tienes toda esta nueva camada de avatares que no, hombre, va a ser la batalla del siglo. Y cuando el barco se va hundiendo y se incendia, no sé qué chingos pasa, desaparecen todos. Entonces nadie los ayuda. Entonces dices, chinga, es una nueva comunidad de avatares y los dejan morir solos, no sale nadie. Luego también, según se muere toda la tripulación y nada más quedan como 3 pendejos ahí. O sea, se ve bien barata esta escena del barco. Es lo peor, está bien aburrida esa parte, ni siquiera te emociona, ya quieres que acabe. Porque se ve bien pinche, parece un set. Dijeron así, vámonos a rentar una pinche albercota, la llenamos de agua, le ponemos ahí un barquito, y puro efecto de CGI de pantalla verde, todo por computadora para que nos ahorremos una lana. Y para evitar desarrollar personajes, pues que no aparezca nadie, vamos a poner nada más a los principales y algunos de fondo para que aquí interactúen. Y se ve bien chafa. Es una escena de pelea en el agua con un barco todo mal hecho. Es horrenda, amigos. Parecía una película de Rápidos y Furiosos y no Avatar, la continuación. Ay, Dios. Bueno, hasta Rápidos y Furiosos está más divertida, más hace reír más. Entonces es increíble el nivel tan bajo al que nos llevó James Cameron con Avatar 2, El Camino del Agua, que no la vayan a ver. Háganse un favor, ahórrense ese dinero, son 151 pesos, 300 pesos si vas con un acompañante, más otros 300 pesos del combo parejas. Y si te vas en coche, suma el estacionamiento. O sea, amigo, eso que vas a gastar con la novia o con la cita o con el amigo viendo Avatar 2, mejor vete a Six Flags, te la pasas mejor. Es más, si quieres ir en un plan más austero, ahí está Chapultepec, vete al Museo de Antropología e Historia, te la pasas mejor, vete a dar la vuelta ahí al parque más cercano que tenga, vete al zoológico a ver a las jirafas. Es mejor que sufrir 3 horas viendo este bodrio de desnable que ni bien hecho está. Es aburrido as fuck, decepcionante as fuck. No hay una historia coherente que nos quieran contar aquí. Los personajes nos valen pito. La escena de la batalla en el bote es larguísima y aburridísima y no nos interesa para nada. Meten ahí la escena de un Mowgli de la selva, que de buenas a primeras traiciona a los avatares y luego se reivindica y luego los vuelve a traicionar y luego se vuelve a reivindicar y luego se aleja y dices, ay, chinga tu madre, James Cameron. Qué película tan horrenda fui a ver. Pero bueno,
Una de cal por tantas de arena, amiguitos. Afortunadamente no he tenido que ir a ver películas de Hollywood al cine porque las he podido ver gratis en mi casita. Me aventé mi maratón de Top Gun Maverick en mi casa. Me aventé mi maratón de Pantera Negra en mi casa. Y no he sufrido de que me cobren por el servicio o la renta de los boletos, de que estén mal programadas las cintas, de que estén dobladas al español. Por ejemplo, esta película que sí me gustó bastante, que se llama Babylon, de Damien Chazelle. Bueno, el ridículo está doblada al español. Babylon. Si esa no es una película para niños, no sé por qué está doblada al español Babylon. O sea, está bien que los analfabetos ya nos ganaron en la música con el reggaetón. Ahora resulta que los analfabetos también nos van a ganar la guerra en las películas en el cine. Y ya películas como Babylon, bueno, hasta los Fabelman, esa película de Steven Spielberg, está doblada al español, que tampoco es una película para niños. Avatar te la paso, ¿no? Vamos a suponer que sí, al español con la Gaby Mensa y con el imbécil de Alex Montiel, ¿no? Ok, te la paso. Pero Babylon doblada al español, eso es una mentada de madre. Pero bueno, ya que les puedo decir, ya el cine está entrando en un bachezote bien grande. Yo creo que de esta ya no se va a recuperar la industria. Tendrían que ofrecernos algo realmente muy novedoso para que quisiéramos regresar al cine. Yo prácticamente estoy viendo películas en Disney Plus, estoy viendo películas en Star Plus. Si alguien me recomienda algo en Amazon Prime Video o en Netflix, en cable, ¿no? O ya es muy difícil que yo regrese al cine porque estamos viendo puras cosas bien malas. Estoy hablando de cine comercial, obviamente el cine con propuesta, el cine con historia, ese sigue ahí y va a ser lo que vamos a tener consumiendo. Entonces podría ser, fíjense que no es tan malo, podría ser que estamos viendo la muerte del cine como tal, como espectáculo, como producto mercancía, de que sale, cómprala, ya está mosqueando, la terminas de ver a la basura y nuevo producto. O sea, ya no pienses, no analices, ve mi película y no te preocupes. En la siguiente semana va a haber una nueva y una nueva y otra nueva y otra nueva, aunque sean mierdas absolutas. ¿Qué es lo que estamos viendo con Disney? Cada semana Disney nos está ofreciendo mierda. Cada semana productos intrascendentes que ni siquiera son divertidos. Nos quieren aleccionar porque son moralmente superiores. Entonces, parece que sí, es bueno y es malo. Parece que el cine comercial, el cine como producto, va a morir. Y qué gusto me va a dar ver la muerte de ese cine. Y que únicamente sobreviva el cine con contenido. El cine que Alejandro Ramírez y Germán Larrea nos programan. Ese va a ser el cine que va a ganar porque es más interesante. De hecho les debo un especial porque ya me aventé la película de El Menú con Anna Taylor-Joy y también vi la de Barbarian y también vi la película de Megan. Vamos a hacer esas películas en un especial de terror, que son más interesantes que ver que esas porquerías que se tardan años en hacerlas y que se tardan porque las están escribiendo. Qué pinches películas mal escritas, no tienen pies ni cabeza. Entonces, cero, yo le doy cero a esta película de Avatar, El Camino del Agua. Una mentada de madre hubiera sido más divertida que esta película que nada más me hizo perder el tiempo y mi dinero. Entonces, no la vayan a ver, es mala, 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 como la carne de puerco. Se despide su amigo Sangrons, que les recuerda que se pueden suscribir a nuestros canales. Nos encuentras en YouTube y Facebook como Sangrons, y en Twitter, Instagram y TikTok como @solosangrons. Y nos vemos hasta el próximo de Braille.